Iglesia Cristiana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. No, presbítero Sebastián Maldonado, que nos trae la palabra. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto verles a todos, qué chévere que podamos estar juntos para escudriñar la palabra del Señor y pedirle a Él que nos dirija y nos muestre lo que tiene preparados para nosotros en esta mañana. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque estoy cambiando la ubicación del micrófono. Sí, perfecto. Vamos a poner este tiempo en oración a los pies del Señor. Padre de bondad, Padre bueno, Padre de gracia, de amor y de misericordia, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por darnos de tu Santo Espíritu para que podamos estar aquí hoy convocados por ti, llamados por ti para escuchar, para aprender, para alabar, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de estos corazones y las familias que representan o representamos. Permítenos llevarnos hoy algo, Señor, que podamos compartir con los demás. Algo de ti, algo para ti, Señor, algo de ti. Que tu nombre sea glorificado en cada palabra que sea dicha desde este púlpito hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesucristo nos abandonamos en tus manos. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Para quienes no estuvieron la semana anterior, les habíamos dicho que empezamos ahora un ciclo de prédicas desde el Evangelio de Lucas, en donde iremos avanzando en orden lógico de la palabra, para poder ir escudriñando lo que el Señor tiene para nosotros acá. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Conforme lo encuentran, les invito a que por favor se pongan de pie. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Tomen asiento, por favor. Escuché por ahí en las noticias que la Navidad ya empezó en algún país de esta América Latina, de esta pequeña aldea, ¿no? Que ya están celebrando Navidad en octubre. Pero tranquilos, en nuestro calendario nosotros lo vamos a celebrar en diciembre como acostumbramos. Y es que en realidad, ¿sí? El estudio secuencial de Lucas nos lleva a que hoy expongamos esta porción que tradicionalmente la estudiamos o la leemos cuando estamos en la Navidad, la Natividad, ¿verdad? Quisiera solamente pensar en este asunto de las fechas como un asunto menor en realidad, porque lo que realmente importa es lo que sucedió en aquellas fechas, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesucristo es el hecho importante. De ahí, si es que este asunto pues que hemos tenido que poner en un calendario no sucedió exactamente en diciembre, sino tal vez, y lo más probable, entre agosto y septiembre realmente del año, pues es un hecho que históricamente debemos tener presente, que debemos considerar, pero que sin embargo no altera realmente lo que es importante. Es decir, no importa cuándo lo celebremos, lo importante es que debemos hacerlo, porque lo que sucedió es crítico y vital, el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, más allá de eso, ¿verdad? Y de lo gracioso que puede ser que nosotros como seres humanos pretendamos dictaminar cuándo nació Él desde nuestro punto de vista o desde nuestras circunstancias, tenemos que recordar que nuestro Dios está por sobre cualquier cosa que nosotros pensemos, digamos o hagamos. Lo que significa que nosotros no podemos de ninguna manera pretender darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas, sino que debemos estar siempre listos y sujetos a la voluntad de Él para reconocerlas como son, como Él las determinó. La historia ciertamente es importante, como les dije antes, pero lo más importante son los hechos. La vida y ministerio del Señor Jesucristo partieron la historia de la humanidad en 2 mitades, reconocidas por propios y extraños, porque hay muchos ateos que igual manejan el mismo calendario que nosotros, ¿verdad? Y ese es un calendario que viene antes de Cristo y después de Cristo. Y esto ha cambiado la historia y lo continúa haciendo por la importancia de los hechos de esos 33 años de vida del Señor Jesús. La revelación bíblica tiene mucho que compartirnos y muchas cosas que enseñarnos para también tratar con los demás. Solamente como recorderis, desde la iglesia hemos planteado el estudio y la predicación del Evangelio de Lucas por algunas razones. La primera de ellas es porque es un evangelio que topa la vida del Señor Jesucristo en un resumen desde el principio hasta el fin. Recuerden ustedes que solamente 2 evangelios de los 4 topan el nacimiento del Señor Jesucristo, Mateo y Lucas. Marcos y Juan no lo hacen, están enfocados en otra parte. Esto no significa que Lucas sea el evangelio más importante de todos, todos son importantes, todo es palabra de Dios, pero cuando nosotros tratamos o debemos presentar al Señor Jesucristo a la iglesia, cuando entendemos que debemos compartir del Señor Jesucristo a los demás, hemos considerado como más apropiado, con la guía del Señor, el hacerlo a través del Evangelio de Lucas por esa característica en primer lugar. La segunda, no menos importante, es el nivel de detalle de su autor. Lucas fue un evangelio escrito para los gentiles, es decir, para los no judíos. Lucas era un gentil.
Él no caminó de primera mano con el Señor Jesucristo, él no fue un testigo ocular de su ministerio terreno, pero sí tuvo fuentes a las que recurrió para poder levantar la historia de su evangelio de una manera fiel y muy clara, extremadamente precisa en los detalles. Y es ahí donde vamos a recaer el día de hoy y en las prédicas que sucederán durante esta temporada. Lo importante de todo esto, hermanos, es que usted y yo podamos terminar el servicio del día de hoy alabando a Dios con el corazón lleno de su presencia, por supuesto, pero a la vez con algo que podamos llevarnos para poder compartir con los demás. Hoy en su almuerzo, en la tarde en el cafecito, mañana en el trabajo, en la universidad, en donde usted esté, que pueda compartir eso que hoy se está llevando con alguien más y que la palabra de Dios pueda ser predicada a la gente. Eso es lo más importante. En este contexto breve, debemos entender que todo evento que sucede en algún momento del tiempo o de la historia tiene eventos que le precedieron. Nada pasa porque sí, sino que obedece a una serie de hechos que ya vinieron sucediendo con anterioridad y que nos invitan a estudiarlos de tal manera que podamos comprender mejor lo que está sucediendo hoy. Vamos a remontarnos prácticamente al inicio de todo, al Génesis, ¿verdad? Recordemos que una vez que Adán y Eva cayeron, esto está en el capítulo 3, Dios les expulsó del jardín del Edén y dirigió severas palabras a la serpiente, a Eva y a Adán. ¿Sí? Severas porque involucraban juicio, involucraban incluso hasta maldición, como hizo con la serpiente, ¿verdad? ¿Sí? Tres cosas muy precisas que Dios hizo en este momento. Y quisiera puntualizar una de manera particular, aquella que está en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis. Y pondré, dice la palabra del Señor, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? La porción bíblica es conocida por los teólogos o definida por los teólogos como el famoso protoevangelio o primer evangelio. Esta es la primera alusión que se hace a la venida del Señor Jesucristo al mundo. ¿Sí? Es la primera profecía, la primera alusión, la primera referencia. Antes de eso no se había hecho referencia alguna a la venida del Señor. Claro, todo acababa recién estábamos empezando, ¿verdad? Y este asunto es de vital importancia porque el Señor Jesucristo tenía que cumplir la obra de venir, morir y salvarnos, obra que se cumplió perfectamente. Dios advierte que la herida que la serpiente le ocasionará a la simiente de la mujer, es decir, Cristo, va a ser en el calcañar, y esto se cumplió en el momento de la crucifixión. ¿Dónde queda el calcañar? ¿Sí? El talón, ¿no es cierto? Básicamente es la unión entre el talón, el tobillo y el pie, esta partecita de aquí. Para los que han estudiado un poco de historia, saben que la crucifixión era un proceso dramáticamente doloroso. ¿Sí? La manera en la que los romanos se aseguraban de que el cuerpo colgado de un madero no se desgarre y se caiga, ¿sí? Era sujetándolo con clavos. ¿Sí? En el caso puntual de los brazos, ¿sí? No lo hacían en las manos, como nos han hecho creer, sino en las muñecas. ¿Sí? Tenemos médicos entre nosotros, saben perfectamente que si ponemos acá en las manos, lo más fácil era que se desgarre por el peso del cuerpo. ¿Sí? No pasó, pasaba en las muñecas porque pues aquí están los huesitos y los dos huesos largos, el cúbito y el radio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que permiten que eso se quede sujeto. En los pies era similar, no lo ponían en los pies, sino en el calcañar, justamente en la unión del tobillo, ¿sí? El tobillo con el pie. Eso es lo que pasó, entonces se cumplió la profecía de que efectivamente iba a ser herido en el calcañar, pero la herida que Jesús le iba como simiente de Eva, ¿verdad? Y nuestro Redentor iba a ocasionar en la serpiente, y es decir, en la maldad de Satanás, en el pecado, era en la cabeza. ¿Sí? Si usted se golpea el tobillo, lo más seguro es que sobreviva. Le va a doler, pero va a sobrevivir. Pero si a usted le dan un golpe fatal en la cabeza, no sobrevive. La idea básica de este protoevangelio, primer evangelio de Génesis 3:15, era dejar claro que la venida del Señor Jesucristo sería definitiva, terminante y efectiva. ¿Sí? Sí, sí va a ser herido, porque es necesario que así suceda, pero la victoria de Cristo será y es inapelable e indiscutible. Eso es importante tener claro porque desde allá viene todo esto. Jesús con su sacrificio derrotó al pecado, no a Satanás. Satanás estaba derrotado desde antes, pero sí derrotó al pecado y el efecto nefasto sobre
la humanidad? La muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Los eventos del Génesis dieron el punto de partida para el plan de salvación de Dios, ese plan que Él ideó para traernos de regreso a vivir la comunión que Él siempre quiso vivir con nosotros. Desde que nos creó, el objetivo de Dios era vivir en comunión con nosotros. ¿Recuerdan ustedes que cuando Adán caminaba solo, estaba físicamente solo, Dios descendía, nos dice la palabra, y caminaba con él por el jardín del Edén? ¿Sí? Y conversaba con él y se relacionaba con él. Adán no moría al ver a Dios. ¿Por qué? Porque Adán no conocía el pecado todavía. ¿Sí? Esto vino después, cuando se dañó el propósito original. El pecado corrompió todo, no solamente al ser humano, sino incluso la creación. El ser humano, plagado de pecado, no ha sido un buen mayordomo de la creación históricamente, y por eso estamos viviendo las circunstancias que vivimos hoy. Nos han dicho que la sequía que vive el Ecuador en este momento es la peor de los últimos 61 años. De lo que pude leer, realmente no hay evidencia estadística de los últimos 61 años como para aseverarlo de esa forma, pero si hablamos de unos 20 o 30, el tema sería bastante más preciso, o al menos estadísticamente sustentable. ¿Por qué las sequías? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué vivimos veranos que no son veranos e inviernos que ya no son inviernos? La mayordomía mala del hombre ha ido ocasionando que la creación siga recibiendo impactos que nos afectan a todos. ¿Sí? De ahí que la consecuencia del pecado no es solamente personal, es universal. ¿Sí? El pecado ha corrompido absolutamente todo. Pero Dios no nos ha dejado solos. Dios ideó un plan para traernos de regreso, para restablecer esa comunión, y eso no podía hacerse de otra manera que de la misma forma en la que se dañó, por medio de un hombre. Por eso el Señor Jesucristo es conocido también como el segundo Adán, ¿sí? Aquel que vino a restablecer la relación que el primero rompió. ¿Sí? En ese sentido, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, porque esto nos pone ahora sí en el momento de la anunciación. Ya va a llegar. ¿Cómo empezó todo esto? Versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 6 meses. ¿6 meses de qué? 6 meses habían transcurrido después de que el ángel se presente a Zacarías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos en cambio la anunciación de la venida de Juan, del nacimiento de Juan? ¿Sí? Entonces en este caso la Biblia habla de eso, ¿no es cierto? 6 meses después de que se le anunció a Zacarías. En otras palabras, Elizabeth estaba ya de 6 meses de embarazo en ese momento. ¿Sí? Ahora viene esta nueva visita de Gabriel, en esta ocasión a María, una joven de aproximadamente 15, 16 años de edad, por lo que se conoce en la actualidad. ¿Qué vivía en dónde? Bueno, primero venía de una familia evidentemente pequeña y humilde, en una localidad que se llamaba Nazaret, en la provincia de Galilea. Si les gusta la geografía y más aún la del tiempo antiguo, para ubicarnos un poco, pensemos en el Israel antiguo, ¿verdad? Ese Israel que era uno solo, que luego se dividió en el reino del norte, o Israel mismo, y reino del sur, y Judá, después de que Salomón pecó, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la consecuencia del pecado de Salomón fue la división de los dos reinos? ¿Sí? Por un lado quedaron las tribus de Judá y Benjamín en el reino del sur, y las otras tribus en el reino del norte. En los tiempos de los romanos, este orden se mantenía, pero ya no estaba dividido en reino del norte y reino del sur, sino en 4 provincias. ¿Sí? Básicamente la provincia de Galilea en la parte norte arriba, ¿sí? Lo pueden ver, más abajo estaba Samaria, abajo Judea, y Perea, que era una franjita así como Chile en el lado derecho del mapa, viéndolo de frente. ¿Sí? Samaria estaba justamente en medio de Galilea y de Judea como tal, ¿sí? Entendiendo que Jerusalén, la capital principal o la ciudad más importante, la ciudad de paz por su nombre, estaba en Judea, en la parte sur. ¿Sí? Esta parte de aquí es importante decirla porque regularmente el centralismo no es un asunto que ha pasado solamente ahora, sino que históricamente ha afectado a la humanidad. Como Jerusalén estaba en el reino del sur, la mayor cantidad de recursos y de desarrollo estaban polarizadas a ese lado, mientras que las otras provincias iban recibiendo cada vez menos del gobierno central, por definirlo de alguna manera. ¿Sí? En este caso, Galilea, que estaba totalmente al norte, lejos de Jerusalén, en comparación con las otras 2 provincias, también era un lugar alejado y no precisamente grande ni desarrollado, no era un polo de desarrollo en absoluto.
¿sí? Así es que si ustedes lo ven en el mapa, que van a encontrar en algunas de sus Biblias, tienen unos mapas atrás, se van a encontrar con esto. La historia secular, esa que leemos cuando vemos la historia universal y demás, no nos cuenta absolutamente nada relevante sobre Nazaret, ¿sí? No hubo pensadores, no hubo filósofos, inventores, no se desarrollaron o se gestaron grandes guerras o rebeliones. En Nazaret no pasaba nada, ¿sí? Nazaret era un pueblo más de una larga lista de pueblos en donde nunca pasaba absolutamente nada. De hecho, la Biblia misma nos dice, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 45 y 46, dice: Felipe halló a Natanael, ambos discípulos, ¿no? ¿Sí? Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, y seguramente lo vio con desconfianza, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y ve. ¿Por qué creen ustedes que les dijo eso? ¿Sí? Porque Nazaret en ese tiempo era reconocido por sus aportes a la humanidad. Básicamente porque no tenía ninguna expectativa de que algo o alguien que valga la pena pueda salir de un pueblo como Nazaret. ¿Sí? Pero Dios tenía otros planes. ¿Sí? Seguido a esto, el versículo 27 nos habla de María y de José en lo referente a su unión marital. Ellos estaban destinados a ser esposos, algo que ya se había acordado por sus padres, como era en aquellos tiempos, y que estaba próximo a consumarse, pero que todavía no sucedía. Sobre lo cual vamos a resaltar dos elementos importantes. El primero era señalar que tanto el linaje de José como el de María provenían de la casa de David. ¿Sí? Esto es un detalle que no es menor en absoluto. Recordemos que fue a David a quien se le dio la promesa de que su linaje recibiría al Señor Jesucristo después. Entre David y el Señor Jesucristo transcurrieron exactamente 1000 años. ¿Sí? 1000 años después de la promesa se cumplió y llegó el Señor Jesucristo del linaje de David. Es necesario aclarar que aunque venían del linaje de un rey, ni mucho menos gozaban de una posición económica fulgurante o acomodada. Por el contrario, su estrato social era bajo en la época. ¿Sí? Totalmente bajo. No era una familia pudiente ni reconocida, pero el linaje estaba para allá, ¿verdad? Cumpliendo la promesa de Dios. En segundo lugar, y también muy importante, la virginidad de María. Esta condición es la que vuelve milagrosa a la concepción del Señor en su vientre, y así tenía que ser. Al ver estos hechos, me pregunto, si usted y yo, vamos a suponer por un momento de una manera loca, que Dios nos dice, bueno, nos llama a cada uno por el nombre, miren, tengo un plan para redimir al mundo, ven Sebastián, ¿cómo pensarías tú que debería ser ese plan? Voy a mandar a mi hijo, ¿cómo lo harías tú? ¿Sí? Si a mí me preguntan cómo haría eso, la verdad me senté a pensar un rato y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor hospital disponible? No aquí en Quito, en el mejor hospital del mundo, ¿verdad? Va a venir el Hijo de Dios. ¿Dónde podemos ubicar ese hospital? Seguramente vamos a encontrar un lugar que tal vez esté en una ciudad extremadamente desarrollada, una metrópoli de poder político, de injerencia reconocida. ¿Sí? Y claro, después de que escogemos la ciudad, el hospital, el equipo de los médicos, los mejores especialistas disponibles. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Hojas de vida. Revisamos y escogemos a los mejores. Cuando tenemos esa información, esto es un evento importante, hay que darlo a conocer. Por favor, hermanos diáconos, vamos a convocar una conferencia de prensa. Vamos a dar a conocer dónde va a nacer el Hijo de Dios, para que todos le esperemos y le demos la gloria que se merece. Luces, reflectores, micrófonos y luces por todas partes. ¿Saben qué? Ese es el pensamiento humano. Así pensamos todos nosotros. Pero Dios hizo absolutamente todo lo contrario. Buscó el pueblo más pequeño, Belén, un pueblo insignificante. Si Nazaret era nada, Belén era peor. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo no nació en un hospital, ni con los mejores médicos, ni tuvo conferencias de prensa. Nació en un pesebre, sin gente alrededor, con animales. ¿Y quiénes llegaron a verle? Los pastores. Por si acaso, los reyes de Oriente y los magos de Oriente vinieron aproximadamente 2 años después. O sea, lo que nosotros construimos en el pesebre con los magos y todas esas cosas, sacado de alguna tradición y nada más. ¿Sí? No es así, eso no sucedió de esa forma. Los reyes llegaron casi 2 años después del nacimiento, o los magos, o como ustedes les quieran decir. ¿Sí? El tema es muy claro.
Dios no tiene una lógica como la de los seres humanos. Nosotros no tenemos la lógica de Dios. Mientras que nosotros preparamos todo a nuestra manera, Dios hace la suya. Y es en este caso totalmente opuesta a lo que a usted o a mí se nos puede ocurrir. Porque si yo les digo a ustedes que el Señor va a venir al mundo y les propongo el plan, ninguno de ustedes va a querer recibirle en la calle, ni en un hospicio, ninguno. Y sin médicos, en medio de los animales, en una granja, a nadie se le ocurriría una cosa así. Dios tenía un plan diferente, y ese mismo plan que obró en la vida del Señor Jesucristo y su ministerio en un momento, es el mismo plan que está sucediendo en su vida aquí y ahora. Lo que significa que una vez más nos vamos a dar cuenta de que lo que a mí se me ocurre que es mejor, no necesariamente lo es. Y que yo no sé lo que es mejor para mí, pero Dios sí lo sabe. Y entonces decimos, Señor, ¿por qué permites que esto malo me pase? Hermano, si usted confía en Dios y algo entre comillas malo sucedió en su día, tenga la certeza de que si Dios lo permitió, es lo mejor. Es lo mejor. Así no me guste, así me duela, así me incomode en un momento del tiempo, Dios está en control y Dios sabe lo que es bueno para ti y para mí. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuestionar? ¿Preguntar? No, creer, confiar en que la voluntad de Dios soberana está reinando sobre mi vida a pesar de mis circunstancias. ¿Sí? Y hay que romper estereotipos. Dios rompe estereotipos. Y entonces, esto es una muestra más de nuestra humanidad y de cómo tratamos de verle a Dios por medio de estos ojos humanos. Qué importante, qué trascendental es la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía, amado hermano, amado hermano. Porque si no, no podríamos entender, y lo que yo leer esto es una locura. Dices, ¿cómo Dios va a hacer una cosa así? Era su hijo el que venía, no era un rey cualquiera, no era una persona del montón, era el hijo de él el que venía. ¿Cómo permite que lleguen esas condiciones? Dios tenía que mostrarnos nuestro error, nuestro corazón que solamente ve así, y lo material, y lo vacío, y lo seco, mientras Dios lo ve todo y ve las cosas con un fondo soberano, misericordioso y absolutamente poderoso. Ese Dios gobierna su vida y la mía, hermano, así que más bien siéntase bien. Yo me siento más tranquilo y descanso y digo, Señor, sí, tal vez las circunstancias de hoy no son las que yo quisiera, pero aquí no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que tú tienes para mí. Y eso es lo más importante. Versículos 28 al 30. Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fijémonos en la forma en la que el ángel inicia su intervención. Salve muy favorecida. No le dice que ella es muy virtuosa, ni que es merecedora de algo, ni que es muy bonita o adecuada, simplemente que ha sido favorecida. ¿Sí? Si yo le llamo a usted y digo, ¿sabe que usted ha sido favorecida con un vehículo? No he resaltado ninguna cualidad suya. Le he dicho simplemente que ha ganado algo, que le vamos a entregar algo, que Dios le decidió dar algo, ¿no es cierto? Esto funciona exactamente igual. Y es importante que entendamos el caso de María de una manera clara. Que Dios obra en la vida de María por puro afecto de su voluntad, como ha obrado en la vida de muchos otros. Y yo les pregunto, ¿qué méritos tenían Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Sansón y tantos otros para haber sido instrumentos en las manos de Dios? ¿Cuáles eran los méritos de ellos? Gedeón era un mentiroso, un tramposo. Jacob, tramposo hasta por su nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo ir hablando, ¿no? Moisés dudó de Dios, le dijo que era tartamudo, que cómo se va a ir, le puso peros, y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a encontrar peros en todo. Dios no se fija en lo que las personas eran, sino en lo que Él puede llegar a hacer en sus vidas y para lo que le van a servir en su propósito. En otras palabras, en lo que Dios puede llegar a hacer en la vida de la gente. ¿Sí? No importa cómo llegó, sino lo que Dios va a hacer con él o con ella. Eso es lo que Dios hace en las vidas de ellos y lo que sigue haciendo en nuestras vidas también. María se sorprendió por ese saludo, porque el caso de ella es igualito al de las otras personas que nombré. También llegó sin ningún mérito.
Simplemente Dios la apartó para una obra y lo que importaba no era ella o lo que hizo antes, sino lo que iba a hacer por medio de ella. Eso era hacia donde apuntaba. Y claro, María se sorprende y finalmente el ángel le responde y le dice: tú has hallado gracia delante de Dios. La gracia, hermanos, es un don, es un regalo no merecido. ¿Sí? Ni usted ni yo merecemos la gracia de Dios, pero la hemos recibido. María no la merecía y la recibió. No hay nadie sobre la faz del planeta Tierra hoy, o que haya vivido ayer o que venga en el futuro, que merezca la gracia de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Y entonces Dios manifiesta su gracia entregándole una preciosa encomienda. Versículos 31 al 33, lo que sucederá. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como les dije antes, Lucas es muy detallista, hombre letrado y que tenía un muy fluido vocabulario. Recoge cada palabra de lo que Gabriel le dijo a María. El ángel le indica lo que iba a suceder, lo que ella debía hacer y fundamentalmente lo que Dios haría, que era exaltar a Cristo a lo sumo. No solamente nombrarlo rey, sino garantizando un reinado eterno y definitivo en él, ininterrumpido. Jamás volvería a entorpecerse. Y al hablar de reino y no de reinado, porque fíjense que dice no que su reinado no tendrá fin, sino que su reino no tendrá fin. Esto tiene dos connotaciones. La primera, el tiempo, significa que será eterno, y la segunda, que no conoce de límites. Es decir, no solamente iba a alcanzar a los judíos, sino que su carácter era universal, porque la salvación no venía por un linaje, sino por el amor de Dios. Eso es lo que venía, eso determinó la salvación. Y Él la instrumentó por medio de la fe como un acto de gracia y de amor. Entonces, vemos a un Dios obrando poderosamente, hablando de un reino eterno y definitivo, que no podía dejar el mensaje a medias, como de hecho nos sucedió. Versículos del 34 al 37. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es importante poner atención a la actitud de María como sierva de Dios. Al momento de preguntar, ella simplemente quiere entender cómo van a pasar las cosas o cuál es el rol que tiene que jugar, pero como una duda razonable. Es increíble lo que Dios hace por medio de sus siervos, pero no es menos cierto que no todos recibieron sus tareas con la misma actitud. Pensemos, por ejemplo, el encargo que le hizo Dios a Jonás y el encargo que le hace a Daniel. Daniel recibe el don de poder interpretar los sueños, la administración, la obediencia, y hace las cosas con mucha sujeción y humildad. Jonás no. Jonás recibió un encargo de Dios y en lugar de irse a Nínive se fue a Tarsis, totalmente al otro lado, y tuvo que regresar en el vientre de un gran pez a ser vomitado en la orilla del mar para que cumpla con lo que tenía que hacer. Son actitudes diametralmente diferentes. Como diferentes son las actitudes de Zacarías y las de María. Zacarías le pareció chistoso lo que estaba diciéndole el ángel Gabriel. ¿Sí? Dijo: yo ya tengo, no sé, 80 años. Mi esposa igual es estéril, ¿cómo va a pasar esto? Y claro, Gabriel le dice que pues, no le creyó y le dejó mudo 9 meses. Tan, ¿verdad? Diferente la actitud de Zacarías de la de María. En donde María pues se humilla ante Dios y dice: ok, solo dime cómo va a ser esto. Y claro, Gabriel le explica. ¿Ustedes creen de verdad que María entendió lo que Gabriel le explicó? Le dijo: no te preocupes, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a concebir. O sea, ¿ustedes creen en serio que María entendió el tema? No lo entendió, tenía que vivirlo. Tenía que vivirlo, era un asunto de fe puro. ¿Cómo va a entender semejante cosa? Ojo, ¿no? Para ese momento del tiempo, ni judíos y cristianos no había,
¿Sabían del Espíritu Santo o entendían como tal? ¿Qué es el Espíritu Santo, pues? Gabriel llegó y le puso en bandeja un tema que ella no entendía, ni tenía de dónde sacar. Los judíos no entendían ni entienden ahora la Trinidad de Dios. No la conocen. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos no, ellos dicen Jehová uno es. Y es cierto, pero es un Dios en tres personas. ¿Sí? El gran lío en todo esto es que a María llegaron y le dijeron esto y María dijo, bueno, ok, no entiendo, pero te creo. Y pasó. ¿Sí? La actitud es importante y quiero resaltar esto porque el Señor sigue llamando a sus siervos para cumplir con su plan aquí y ahora, pero no todos tienen la misma actitud. ¿Sí? ¿Cuál es la nuestra? Si el Señor nos llama a su obra, sea cual sea la cosa que tenemos que hacer para servirle en su iglesia, le decimos, heme aquí o envíame a mí, o no me regreses a mí, llámale al de al lado. Ese está más capacitado que yo o él tiene más tiempo que yo. ¿Cuál es la actitud que escogemos? No sé ustedes, pero yo no quisiera quedarme 9 meses mudo. Prefiero creerle a Dios y hacer lo que Él me dice que tengo que hacer, sin peros, sin excusas. Al final del día, Dios tiene un plan para todo y para todos. Usted no se preocupe porque dice, pero si hago esto, ¿cómo voy a hacer lo demás acá? Haga lo que Dios le dijo que haga. Si es que usted hace lo que Dios le manda, tenga la certeza de que su otra necesidad va a ser cubierta, porque Dios no es deudor de nadie. De nadie. Si usted o yo le obedecemos a Dios, tendremos lo que necesitamos, porque Él nos prometió que Él haría eso con sus hijos. Y déjeme decirle que Dios cumple sus promesas. Sin lugar a duda, en su tiempo y a su manera, siempre Dios lo hace. Gabriel muestra a María la obra de Dios y lo que iba a hacer, y le resalta el poder que Él tiene para obrar. ¿Ustedes creen que María no sabía que Zacarías había quedado mudo? ¿Sí? Las noticias tardaban un poco más, pero igual llegaban. ¿Sí? Era su prima, ¿verdad? Al final del día, entonces el tema lo conocía perfectamente. Y por eso Gabriel, que sabía que ella conocía ese tema, le dijo, mira, ahí está. A esa mujer, a la viejita de allá, tu prima, a la estéril, Dios le permitió concebir. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces tú ni te preocupes. Cree y asunto resuelto. El error recurrente de los seres humanos es que tratamos de racionalizar todo. Yo necesito entender por qué, para qué, porque si no me dicen todo eso yo no hago. ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué o para qué? Nosotros somos solo instrumentos de Dios en sus manos. Y aprender a deleitarnos en su voluntad es un ejercicio de todos los días. Versículo 38, y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. La parte final de esta porción es un hecho inspirador para todos nosotros como siervos de Dios en cuanto a la actitud que como siervos debemos tener. Vemos esto en María o lo podemos ver en otros siervos como Josué. Estudiando un poquito recordaba la actitud que Josué siempre tuvo. Josué era una persona que se caracterizaba por hacer las cosas y no por poner excusas. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando mandaron a los 12 espías a la tierra prometida? Él, Caleb y 10 más. ¿Sí? Los 10 llegaron diciendo que era misión imposible, que para qué se meten, no vamos a hacer esto, pero ellos dos sí creyeron que podían hacerlo porque sabían que Dios estaba con ellos. Como resultado, toda una generación pasó a la mejor vida y se quedaron Caleb y Josué para guiar al pueblo a la tierra prometida. Con ellos entraron. Así de sencillo. Qué importante es la actitud en todo esto, el aprender a sujetarnos a Dios con fe, con amor, y tomados de su mano caminar a donde Él nos diga que tenemos que caminar. Hoy en día, tal vez a ninguno de nosotros nos van a pedir que abramos ningún mar para pasar, pero nos piden cosas mucho más chiquitas y sencillas en apariencia que igual no hacemos, que igual no queremos hacer. Sí, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios y en su designio y hacer las cosas que Él nos pide que hagamos sin importar las circunstancias. Las cosas de Dios se tienen que hacer y nada más. Y tranquilo, Dios se va a encargar de usted y de mí. No se preocupe por eso. Se encargó de María y preparó todo.
de la manera en la que Dios determinó que suceda. María sobrevivió y siguió con su vida. Se casó, tuvo hijos e hijas. Y Dios bendijo eso, claro, está bien. ¿Sí? Y continuó el ministerio de Jesús y él creció y se fortaleció. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús continuó con su situación. Y llegó a su ministerio a los 30 años y empezó. Y transformó el mundo. Transformó su vida, transformó la mía. Nos dio un destino, cierto. La vida eterna con Él. Por siempre y para siempre. No nos dejemos llevar por el brillo del mundo. El mundo que nos ofrece la mentira, lo fácil, lo corto, lo sencillo, lo cómodo. Dios no nos pide nada de eso. Dios nos pide obediencia. Esa es la mejor adoración. Es maravilloso ver cómo toda la Escritura apunta al Señor Jesucristo. Y es necesario que abandonemos la forma tradicional de pensar para reemplazarla por la dirección de Dios en mi vida, para entender bien lo que Él tiene para nosotros. Es momento de cambiar esa mentalidad. Hoy nos ha quedado claro que no se trataba de la anunciación a María, sino la anunciación o el anunciamiento, el anuncio de Jesús. ¿Sí? Aquí no importa de quién se valió. La historia del Éxodo no es la historia de Moisés. La historia de los jueces no es la historia de Sansón. Toda la historia es la historia de Dios obrando en cada etapa con su pueblo. La Biblia nos habla de un Dios que lo maneja y lo gobierna todo. Cuando nosotros abrimos la Biblia encontramos instrumentos, pero la historia y el protagonista es uno solo. Dios es el protagonista de su historia. Y cuando nosotros entendemos eso, es sencillo que nosotros nos ubiquemos aquí en el ahora, año 2024, y digamos todos, sí, esto no se trata de ninguno de nosotros en San Marcos, no se trata de San Marcos, se trata de la obra de Dios en esta iglesia. Y de lo que Dios hace y de lo que hará. Él es el protagonista, Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Dios, a Él nos debemos. Por lo tanto, cuando recibimos un llamado de Dios, no le decimos que no a la iglesia o a los siervos, le decimos que no a Dios o le decimos que sí a Dios. Piense bien eso. Cuando Dios le llama, a quien usted le dice no o le dice sí, es a Él. Es a Él. Por lo tanto, no le ponga un rostro, no le ponga un lugar. Piense en Él en la intimidad de su corazón. Y deje que ese protagonista de esta historia preciosa y perfecta de la salvación cumpla también el propósito que tiene para su vida. Que si usted no quiere ser parte de ese plan, no se preocupe, va a haber otro que lo haga. Dios levantará las piedras para tomar nuestro lugar. No se preocupe por eso. Dios no le necesita ni a usted ni a mí. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y en nuestras vidas debemos enfocar todo de la misma manera, entendiendo que es Dios quien se lleva la gloria, que es a Dios a quien nos debemos y es a Él a quien respondemos. Somos instrumentos en sus manos. Hagamos lo que las buenas actitudes nos enseñaron, lo que Dios hizo en esas personas, lo puede hacer también en nosotros. Llegó el momento, hermanos, de que cambiemos nuestra manera de ver las cosas y dejemos que Dios sea el que determine los tiempos y las sazones de nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por una mañana más en la que nos permites ver tu palabra, Señor, para vernos reflejados en ella, para verte a ti con autoridad y con poder, obrando ayer, obrando hoy y como sabemos que obrarás mañana. Gracias por cuidarnos y protegernos como tú sabes hacerlo, mi Señor. Gracias por darnos la posibilidad de entender hoy por la obra de tu Espíritu Santo todo esto y de ponerlo por obra, siendo tú nuestra fortaleza y nuestra dirección. Ayúdanos, por favor, a reemplazar esta mente humana por tu voluntad, para anhelar lo que tú anhelas, para ver lo que tú ves, para glorificarte a ti en todo. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que nos llevamos hoy. En tu santo nombre oramos. Amén y amén.